Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social, y sobre todo porque me permiten poner nuevamente en el centro de todo lo social. Hay desafíos que estructuran lo social, no es uno más, es una estructura que estructura todo, pobreza, marginación, marginalidad, discriminación, es la desigualdad. Las desigualdades deberíamos decir. Y en ese sentido creo que es obligado, y por eso me da tanto gusto tener nuevamente a Alejandra Haas aquí con nosotros, para que desde Oxfam nos dé cuenta que este es uno de los procesos centrales, yo diría, vitales para el siglo XXI. ¿Qué hacer para enfrentar tantas desigualdades y sobre todo dar cuenta cuáles han sido las derivadas de este proceso llamado años COVID y hacia dónde vamos? Y por eso, Alejandra, como siempre, un gusto, con todo cariño recibirte. Danos un recuento. Sé que estamos en esta semana en la cual nuevamente Oxfam está tratando de colocar en la agenda, poner nuevamente en la visibilidad las enormes implicaciones y enfrentar algo que me gustó mucho del informe de este año, enfrentar mitos, yo diría leyendas, convicciones que se están muy arraigadas. Pero llévanos, ¿qué es lo que nos dice Oxfam a nivel global y a nivel México? Muchísimas gracias, Mario Luis, por la oportunidad de hablar de esto. Y creo que es un buen balance. Cada año Oxfam hace su informe anual ante el Foro Económico Mundial en Davos. Y es un foro privilegiado, pues porque es donde ya sabes que se discute entre las grandes fortunas y los grandes empresarios, pues que construyen este sistema global de intercambio, de comercio y de finanzas, y que casi siempre dejan afuera los efectos del sistema, de la gran estructura que tú mencionabas en la introducción, ¿no? Y eso es lo que nosotras desde Oxfam tratamos de hacer, es colocar en el centro del debate, ahí donde se habla de esa metaestructura, pues los efectos que tiene esa estructura, no nada más sobre los más ricos o sobre las abstracciones como el movimiento del dinero y del comercio, sino sobre las personas, que es lo que al final importa. Y lo que vemos este año, pues es un balance de la pandemia difícil de procesar. Crecimiento exponencial de las fortunas de los milmillonarios, alrededor de 2.655 personas en el mundo son milmillonarios. Lo que vemos es que sus fortunas crecieron a un ritmo voraz de miles de millones de dólares al día, 270,000 millones de dólares al día, mientras que pues, el poder adquisitivo de los salarios bajó para 1.700 millones de personas. Creció la pobreza extrema, creció la pobreza, incluso pues hay, según cálculos de Oxfam, hoy día 800 millones de personas en el mundo que tienen hambre. Entonces, un poco la conclusión del informe, de observar cómo la economía de la pandemia se comportó, pues es que no nada más no ocurrió aquello que prometíamos al inicio de la pandemia, ¿no? Decíamos, quizá esta pandemia nos vuelva más humanos y más cercanos y más colaborativos y podamos aminorar las desigualdades porque podemos cooperar. Pues no, como está construido el sistema financiero y el sistema fiscal del mundo y de los países, lo que hizo fue profundizar las desigualdades, aumentar las fortunas de los que más tienen y precarizar a las personas que Déjame menos tienen. en ese punto, porque desde 2008, la gran crisis, muchos pensamos y dijimos, es el momento de unas profundas reformas que logren generar esta aspiración de equidad y de posibilidad de vida para todos. Pero no pasó. Y vino la pandemia y nuevamente nos estás diciendo algo que nos debe simbrar, ¿no? O sea, no solo no pasó, se acentuó la riqueza de los más ricos y cada vez son muchos más los que no tienen. Pero hay algo que está ahí. ¿Por qué no hemos podido convertirlo en el centro? Es una pregunta más allá, pero algo está pasando. En el siglo XXI empezamos con muchos textos que hablaban de la desigualdad, CEPAL, Piketty, se volvió un tema, mediciones, libros. Pero 2023, el balance que hace Oxfam es de que no está en el centro. ¿Cuáles son las posibles hipótesis? ¿Por qué no logramos centrar, pese a estas cifras terribles que nos estás dando? Yo creo que hay una serie de condiciones. Quizá lo principal que tenemos que aceptar es que la promesa del sistema capitalista como lo conocemos, porque puede tener muchas expresiones el capitalismo, pero como lo conocemos hoy día, el sistema capitalista que se estableció a nivel global incumplió la promesa de la economía por goteo. ¿Qué es lo que se decía?
si nos liberan, si nos dejan invertir, si nos dejan innovar, si nos dejan crear empresas y puestos de trabajo, el Estado se puede achicar a su mínima expresión y nosotros los empresarios nos vamos a encargar de que todo el mundo tenga un trabajo que le pague para tener suficiente para vivir. Eso no ocurrió. No ocurrió y durante la pandemia creo que lo vimos con mucha claridad. El Estado tiene un papel central que cumplir. Es un papel no nada más de distribución y redistribución de la riqueza, sino también de regulación y de poder tomar medidas cuando algo como una pandemia global viene a irrumpir en la vida pública y requiere de la autoridad del Estado para poder establecer pues, las políticas que se requieren para controlar esa pandemia. No nada más las políticas que se requieren para controlar esa pandemia. El Estado tiene como función primordial no la generación de la riqueza, sino el cumplimiento, la garantía de los derechos humanos. Esa es la función principal del Estado. Si el Estado está aquí para garantizar los derechos y el Estado está reducido a su mínima expresión porque no puede recaudar y porque además, como no tiene los recursos, tampoco puede cumplir bien su función de regulador, entonces el Estado tiene incapacidad material para cumplir con los derechos. Y creo que una de las cosas, digamos, una de las avenidas de discusión que ocurrió durante la pandemia, y déjame poner un ejemplo en específicamente la discusión sobre las vacunas, ¿no? Sí. Se decía en un momento dado, las vacunas de COVID ya ganaron lo que tenían que ganar y tendría que liberalizarse la patente, como con la polio, ¿no? Sí. Para que cualquiera que pudiera producir la vacuna de COVID la produjera y eso implicara no un gasto enorme para el Estado ni para las personas, sino realmente una protección que convendría globalmente. Lo dijo Biden, lo dijeron las instancias económicas internacionales, lo propuso la ONU y no se logró establecer una medida como la liberalización de las patentes de las vacunas contra el COVID, que era una medida de supervivencia global. Entonces creo que lo que hay es, yo te diría, una crisis de gobernanza global y un incumplimiento de la gran promesa de la economía por gobierno. Regresemos a eso al rato, pero vamos a los datos de México. ¿Qué nos dice? Porque hoy aparece, esta semana, Oxfam presentando los datos de México. ¿Y ahí? ¿Qué es lo que nos podrías subrayar en términos, ¿se replicó lo global? Sí, básicamente lo que vemos es un crecimiento de alrededor del 30% de las fortunas de los 1,000 millonarios, un empobrecimiento de casi 4 millones de nuevas personas en pobreza. Y lo que vemos pues es lo mismo, ¿no? O sea, cómo la riqueza acumulada, de los 100 pesos de riqueza acumulada durante la pandemia, 21 pesos se fueron al 1% y solo al 1% de hasta arriba de la población, mientras que solo 40 centavos de esos 100 pesos se fueron al 50% más pobre. Entonces hay un problema de estructura económica muy serio en los salarios y en la recaudación. Eso te pondría en el centro que los programas, digamos, sociales, de transferencia de todo tipo, no logran amortiguar, porque en esos datos está incorporado. Entonces quiere decir que hay una insuficiencia, lo pongo así, de política social para revertir esto. Eso sería una de las conclusiones, que por más que el salario mínimo se incrementó, por más que hay programas como el de adultos mayores, universales, son muy insuficientes como para revertir esto. ¿Esa es la conclusión? La conclusión es que el Estado tiene que hacer transferencias, nos parece bien hacer transferencias, que cubrieran a mayor cantidad de la población, ciertamente, en ese sentido insuficientes todavía por la cobertura, pero además las transferencias por sí mismas no terminan de garantizar los derechos, porque una cosa es tener en tu bolsillo dinero disponible para que puedas gastar, que es una medida importante y buena, como lo diría, por ejemplo, quien apoya el ingreso universal, ¿no? Necesita la gente tener autonomía, pero eso no quita que las camas de hospital, las aulas en las escuelas, los espacios y la educación superior y todos los servicios, las carreteras, la infraestructura, todo lo que tiene la seguridad, todos los servicios y bienes públicos que el Estado tiene que asegurar para que la gente tenga garantizados sus derechos mínimos, eso también tiene que ser parte de lo que el Estado provee. Entonces, en ese sentido, pues el Estado necesita espacio fiscal, Mario Luis, para poder cumplir con sus obligaciones, que son muy amplias. Que es una de las conclusiones del informe. O sea, el gobierno mexicano, los gobiernos no tienen recursos para realmente hacer lo que deben hacer. Esa es una de las conclusiones reiterada, porque el informe hace un año también decía lo mismo. Así es. ¿No? O sea, de cada 100 pesos creo que recaudas 17 pesos
el gobierno a través de todas sus estructuras, estos 8 billones de pesos que se llaman, pero es muy insuficiente. Y hay una gráfica muy imponente en el que se ve cómo estamos muy lejos del promedio latinoamericano. O sea, no somos tampoco algo como para presumir con respecto a nuestros, digamos, compañeros en América Latina. Exacto, América Latina, el promedio de recaudación sobre el PIB es de 21% o un poco más de 21%, y México está en 17%, ¿no? Y sobre todo es muy llamativo que de esos 17 pesos por cada 100 del PIB, la contribución de los ultra ricos es minúscula, 0.03%. De esos 17 pesos proviene de las grandes fortunas, de los grandes. Déjame hacer un corte y regresamos, porque atrás de esto está una enorme, yo diría, tolerancia, aceptación. Y en ese sentido, aceptación de que, bueno, los ricos hacen lo que pueden, deben y hacen mucho, dirían los que son muy ricos. Incluso hay una exhibición de la riqueza. Yo no puedo dejar de mencionarlo. A mí me genera un enorme asombro cómo hay ricos mexicanos que exhiben yates, exhiben sus viajes, y hay una naturalización de ese proceso y probablemente más complejo, una aspiración de así como ese señor, ¿no? Que hace eso, más allá del origen de su riqueza, que es un tema que también aborda el informe Oxfam. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Alejandra Haas sobre la desigualdad, el problema que estructura todos los problemas sociales y todas las relaciones sociales. Y algo que también está en los informes de Oxfam: concentrar riqueza es concentrar poder. ¿Poder para qué? Para mantener la riqueza. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en el 11 México Social. No puedo dejar de reiterar que todos aquellos interesados y no interesados vean el informe de Oxfam, está en su página. Es realmente un informe que logra comunicar y logra generar este azoro, porque parece ser que no logramos movilizar. Y en ese sentido, déjame ir a una parte que me gustó mucho y me sorprendió. Los mitos. Los ricos dicen que hacen más de lo que deberían de hacer, que no debemos cargarlos de más impuestos, que ya hacen todo lo posible. O sea, hay una noción de que los ricos son un mal necesario, ¿sí? Y que al revés, ¿no? No debemos tocarlos con el pétalo de un arroz, con nada, porque hacen demasiado. Llévanos a través de esa parte de los mitos. Empecemos por uno que me interesó mucho. ¿Por qué son tan ricos los ricos? ¿Cuál es el origen de esa riqueza? ¿Porque se lo merecen? ¿Porque le echan muchas ganas? Bueno, creo que hay que analizarlo, ¿no? Y está íntimamente vinculado con el tema del sistema de impuestos, porque pues, si no tienes impuesto a la herencia y no hay impuesto al capital, es fácil ir acumulando ya que empiezas teniendo, ¿no? Y eso es verdad en todo el mundo y en México muy particularmente. De las 15 mayores fortunas de este país, hay varias que se obtuvieron por concesiones del Estado, ¿no? Alrededor de 6. Otras tantas, como 9, que se produjeron a partir de la compra de empresas en la ola de privatizaciones que tuvo México en los años 80, ¿no? En donde se vendían empresas baratas, pero prósperas, que tenían la posibilidad de convertirse en empresas prósperas, y que compraron personas que de por sí tenían muchos recursos y que potenciaron sus millones hacia adelante, ¿no? Y luego, por ejemplo, los 3 nuevos milmillonarios de este año, pues son 3 personas, 2 heredaron en vida, digamos, son personas a quienes en vida se les transmitió la riqueza, y una que heredó por un fallecimiento, pero que finalmente lo que están haciendo pues es simplemente retomar la batuta de un padre que se retiró o que murió, heredando sin ningún impuesto la fortuna que ya se tenía. Entonces, creo que lo que hay que hacer es leer los 2 informes en conjunto, porque el informe también de México revela algo que se decía en el informe global, que es cómo se perpetúa la riqueza, ¿no? Y un mecanismo para perpetuarla es, se tiene una enorme fortuna, se pide prestado para invertir en nuevos negocios con pues ese respaldo financiero que te da la posibilidad de pagar con tu fortuna que ya tenías. Entonces ni siquiera usas tu propio dinero para invertir en nuevas empresas, en nuevas
acciones, etcétera, en el sistema financiero y pues tratas de vender lo menos posible para no generar ganancia y para no pagar impuestos y así la propia riqueza va acumulando. Y por eso vemos los ritmos de acumulación que vemos en los milmillonarios que no podemos ver en ningún otro caso, pues porque la gente no suele tener dinero disponible para poder invertir, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hay que poner sobre la mesa es no cuestionamos que las personas trabajan, ¿no? Trabajarán las mismas horas o muchas menos horas quizá que las personas más pobres, porque las personas más pobres está totalmente comprobado entre el desplazamiento, los 3 trabajos, luego si son mujeres el trabajo del hogar no remunerado, ¿no? Sí, La todo. carga de todos los días de trabajo no es comparable, las personas con menos recursos trabajan más y tienen otros gastos que no tienen las personas con muchos recursos. No es una cuestión de quién trabaja más. Lo que es una cuestión de cómo el sistema está organizado para que entre más tienes, más puedas acumular. Ese es el problema. En ese sentido, déjame confrontar algo que me dicen gente que yo conozco que no tiene estos 1.000 millones, pero dicen, yo ya pago suficiente, yo pago ya de más, ¿no? O sea, y pago y además muy malos servicios, ¿no? Y cuando les mencionas el impuesto a la herencia, aquí en México hay una reacción, pareciera ser, me gustaría el dato, ¿cuántos otros países similares tienen ese impuesto a la herencia? Porque es un tema casi intocado, el impuesto a los patrimonios. Entonces, primero, el mito es que ya pagamos demasiado los ricos mexicanos. Bueno, es que todo depende de a quién nos referimos, ¿no? La percepción de riqueza de los distintos estratos sociales en México son bastante equivocadas. Hay quienes están abajo se sienten más arriba, quienes están arriba se sienten más abajo. O sea, hay mucho desconocimiento propio de dónde caes en los deciles, ¿no? De la escala socioeconómica. Hay estudios de Alisa Crosser y otros investigadores muy interesantes sobre esas percepciones erróneas que tenemos acerca de dónde estamos en términos de la escala socioeconómica. Yo lo que te diría es, a ver, no se trata de cobrarle más impuestos ni a las clases bajas ni a las clases medias, por supuesto, y se trata de que los impuestos sean impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen, ¿no? Número 2, estamos proponiendo, por ejemplo, un impuesto del 5% a la riqueza de los ultra ricos. No les quitaría el sueño, no les quitaría sus fortunas, sería realmente una contribución significativa para el Estado. Eso permitiría que aumentara en 40% el gasto en salud, que es un tema que tú y yo hemos conversado en otras ocasiones, o multiplicar por 17 el gasto en medio ambiente, que bueno, el tema de cambio climático es una amenaza real a la existencia de la humanidad, ¿no? Pero, por ejemplo, también permitiría financiar el sistema de cuidados que tanto necesitamos y que cambiaría el destino de millones de mujeres en este país, ¿no? Entonces, yo creo que no es nada más como entender, hay que entender varias cosas. Primero, sería un impuesto progresivo, ¿no? No estamos hablando de cargarle un impuesto a una persona que transmite una pequeña propiedad. Y sería nada más a los ricos, los más ricos. O sea, y los cálculos es que no afectaría. Exacto. Otro mito es que si tú haces eso, pues los ricos se van a ir y se van a ir a otro lado y dejarían al país sin esa riqueza, ¿no? O sea, que es una especie así como de, no sé, una especie de chantaje, ¿no? De que no los toquen, ¿no? O sea, porque ellos permiten que haya empleo o haya, bueno, riqueza exhibida por todas partes. Y en ese sentido también hay un mito de que no es bueno tocar a los ricos en un país. ¿Qué dirías ante eso? Yo creo que esto es el efecto de una captura, ¿no? Una captura histórica de los últimos 40 años que han tenido justamente las grandes fortunas sobre la narrativa pública de que nos hacen el favor de estar en México. Y que ellos mismos están haciendo un gran esfuerzo en condiciones que no les parecen adecuadas. La verdad es que si tú ves cada año crece la inversión extranjera directa en México y nos sorprende, la regulación cada vez es menor, la supervisión del Estado es poca y los impuestos son poquísimos. Entonces, ¿quién no querría estar en México haciendo negocio ahora? Hay países como Alemania o Francia que cobran altos impuestos, que tienen condiciones de supervisión mucho más férreas, por ejemplo, supervisión ambiental en Alemania es importante, y sin embargo siguen siendo polos de inversión extranjera. Pues ¿por qué? Porque el Estado invierte, por ejemplo, en la educación de las personas y el valor agregado que tiene una población bien educada y que tiene una gran capacidad, por ejemplo, de investigación
para la innovación económica, tecnológica, etcétera, pues es un precio que los empresarios están dispuestos a pagar, las grandes empresas. Entonces, o sea, a mí lo que me parece es que la apuesta por la precariedad para mantener a las grandes inversiones es una apuesta que nunca va a generar condiciones de prosperidad y de igualdad. Y llevamos preguntándonos 20 años por qué el crecimiento es tan magro hasta cuando no hay crisis, ¿no? Así es. Entonces, la propuesta es cambiar de enfoque. No nada más ampliar la base impositiva para que contribuyan más quienes más tienen, y nada más quiero decirte algo sobre lo que me decías hace un rato. Es verdad que la clase media está contribuyendo y es verdad que han crecido los impuestos, el impuesto sobre nómina, es verdad que las personas contribuyen muchísimo al erario público y justamente lo que tratamos de hacer es de equilibrar para que no sean las personas que tienen de ingresos medios a menos las que están sosteniendo como ahora el presupuesto del Estado, sino que sean las personas que Déjame ir a dos narrativas. Dirían aquellas personas que tienen una afiliación al gobierno, a la 4T, por eso el gran tema es la corrupción. Si abatimos la corrupción, no hay necesidad de hacer más. ¿Qué responde el informe? No, aunque no hubiera corrupción, no alcanzaría. O sea, el espacio fiscal es muy reducido. Si tú le quitas participaciones de los estados, deuda pública y pensiones, te quedas con 60 pesos sobre 100 que gasta el gobierno. Esos 60 pesos no alcanzan para cubrir las necesidades de una población que está envejeciendo y que además se va a tomar más en términos de pensiones y que tiene necesidades básicas de acceso, insisto, a la salud, a la educación, a la seguridad, etc. Y que tiene una infraestructura sumamente deteriorada. Hay una enorme realidad de que nuestras ciudades, espacios públicos están literalmente exigidos, más allá de la exhibición de un puente, como el que pasó aquí en esta ciudad. Déjame ir a otro asunto. Pero el tema es que el gobierno es muy malo. ¿Cómo voy a pagar más? Malo en la administración, malo en las cosas. ¿Cómo voy a pagar más impuestos? Y mira el bache, mira esto. O sea, hay una parte, digamos, muy arraigada. No se los doy, no se los van a robar, pero son muy malos administrados. También dicen eso los grandes ricos, ¿no? Al revés. Pues entre más pauperizas al gobierno, peor va a ser, ¿no? O sea, sí, sí. Es un ciclo de empobrecimiento del gobierno del Estado mexicano que lo hace cada vez peor y que hace que se justifique cada vez más que no se paguen impuestos. Nosotros lo que queremos ver en Oxfam es un Estado, un gobierno fuerte, profesionalizado, supervisado por la ciudadanía, donde haya mecanismos para evitar la corrupción, pero que también pueda el Estado defenderse contra la captura de los grandes poderes económicos, que pueda supervisar el cumplimiento de las leyes laborales, de las leyes ambientales, para que todas y todos disfrutemos de eso. Tensiones entre el poder regulador del Estado y el poder económico siempre va a haber, y las hay en los países más desarrollados del mundo, en donde siempre se está discutiendo la eficiencia del Estado, su capacidad restributiva, si los servicios son buenos o no, pero mientras un millonario no se pare nunca en un hospital público para ver el servicio que se da a una persona que está y que únicamente puede recibir el servicio de ese hospital, en el mejor de los casos, porque hay quien ni los recibe, que no recibe ni eso, no vas a ver el tipo de servicio que está ofreciendo este Estado pauperizado. Así es. Lamentablemente se terminó el tiempo, Alejandra, pero déjame convocarte. El tema de desigualdad es tan central que me gustaría que, no sé, en 4 o 5 meses volvamos a reunirnos, porque yo sé que van a hacer nuevamente el esfuerzo Oxfam Global, Oxfam México, de tratar de colocar en la narrativa. Nuevamente entramos a estas propuestas de los nuevos gobiernos que empiezan, hay que insertar, pero hay una enorme realidad de una cultura, distintas culturas que asumen que la desigualdad es un problema más y que finalmente este gobierno, los otros han hecho lo posible y la verdad los datos de Oxfam tienen que ser revisados y puestos en contexto, pero también puestos en el centro. Entonces, veámonos, no cada año, como nos vemos más allá de que nos veamos en otras partes, pero veamos para dar cuenta y tratar de generar esta narrativa. Dejaste muchos temas abiertos. Los ricos capturan al Estado. Es un tema de la política. Hay otro tema, ¿no? ¿Por qué hay tanta aceptación a las desigualdades y hay hasta veneración? Estas revistas, estos twitters de gente muy rica que exhibe y parece que no hay una reacción. Y así hay varios temas. Entonces, invitemos nuevamente a Alejandra que esté aquí con nosotros y les agradezco mucho. Y nuevamente, el tema social por centro, por su capacidad de estructurar la vida social, la vida política, la vida económica
son las desigualdades, la desigualdad. Por eso es la trascendencia de este informe. Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias a ti. Muchísimas gracias, Mario. Gracias.